Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Su Salud. Yo soy Su y su salud es lo que más nos importa en este programa. El día de hoy vamos a hablar de la muerte súbita. Para introducir el tema y entender un poco mejor de qué se trata, vamos a ver el siguiente video que tiene relación con un caso de este tipo que sufrió un jugador en la Eurocopa de 2021. Fue un momento de mucha zozobra, el propio compañero cuando cobra el lateral se da cuenta de la situación. Porque pasaba en un escenario tan grande como una Eurocopa y los ojos del mundo y todas las cámaras estaban con Christian Eriksen. Junio de 2021. Esto sucedió en el partido de la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia. Al minuto 43, el jugador Christian Eriksen se desplomó súbitamente en la cancha. Sus compañeros se colocaron alrededor en una especie de muralla para darle privacidad mientras los médicos lo atendían con rapidez. Eriksen estuvo tendido inconsciente sobre el césped del Telia Parken de Copenhague. Fueron tal vez algunos de los minutos más aterradores de la historia del fútbol. Murió, aunque fuese por unos minutos, pero murió. Permaneció clínicamente muerto durante más de 5 minutos. Él se había ido, estuvo muerto antes de ser reanimado. La pelota incluso impacta a Eriksen cuando va cayendo. Fue un momento de mucha zozobra, el propio compañero cuando cobra el lateral se da cuenta de la situación, el partido se detiene, hay mucha tensión, incluso al frente, recuerdo bien, está una fracción de los aficionados de Finlandia que veían atónitos lo que estaba pasando en la cancha. Fue un momento muy que se mantiene mucho en la memoria de las personas. Y el partido se reanuda, que es algo muy curioso, que el partido continuó unas horas después y pierde Dinamarca 1-0, pero recuerdo ese momento que sí fue bastante impresionante por la situación, porque pasaba en un escenario tan grande como una Eurocopa y los ojos del mundo y todas las cámaras estaban con Christian Eriksen y en ese momento su problema de salud, así que fue bastante importante. Ahora, Eriksen vive con un desfibrilador automático implantable que le permite controlar su ritmo cardíaco y evitar paros cardíacos mortales. Es un caso bastante impresionante y precisamente para entender qué fue lo que pasó con este jugador y también en general sobre la muerte súbita, invitamos al doctor Ricardo Chacón, quien es cardiólogo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Su Salud. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Doctor, su nombre lo dice, pero me gustaría entender qué significa una muerte súbita. Bueno, básicamente, generalmente es algo muy impresionante y las personas alrededor no están acostumbradas. Uno generalmente espera de que la muerte sea la culminación de una enfermedad crónica o de alguna patología, aparte de lo que está viviendo el país en violencia, en accidentes de tránsito, y nunca de alguien que esté hablando de la noche a la mañana y de un momento a otro cae desplomado al suelo. Por eso es el nombre, ¿verdad? Básicamente porque es algo que no esperábamos y que generalmente creemos que la persona que le sucede o que le pasa esto está sana. Y lamentablemente en ese momento no es así. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Se considera de esta manera muerte súbita solo cuando se trata de una persona aparentemente sana? No necesariamente, ¿verdad? Podemos tener pacientes que tienen una patología, puede ser oncológica o cardíaca de base, que algunas veces ha ocultado durante el tiempo y sucede estas cosas. Y lamentablemente, si no tenés el personal o el expertise o la calma para poder pedir ayuda, conlleva a un desenlace trágico fatal. Doctor, estaba leyendo que se presenta una arritmia cardíaca que se llama fibrilación ventricular. ¿Usted nos puede explicar qué pasa dentro del corazón para que deje de latir? Sí, generalmente el corazón es como el motor de un automóvil, ¿verdad? Entonces, tiene una función de bomba, ¿verdad? Y tiene una parte eléctrica. Esa parte eléctrica que le da autonomía al corazón es lo que te dice a las 4 cámaras de dicho órgano que bombee sangre para que vaya a todos los órganos, ¿verdad? Entonces, hay un cortocircuito en ese momento y hace que el corazón empiece a vibrar, ¿ok? O que fibrile. Entonces, eso no genera gasto y obviamente de ahí nos desconectamos y perdemos súbitamente la conciencia. Eso es raro en un corazón sano. Vieras que técnicamente no, depende mucho. Lo que más ejemplos pueden dar ustedes, como lo pudieron dar en la Eurocopa, pueden ser una serie de factores.
X, ¿verdad? Desde que se te bajó el potasio, tenés problemas de magnesio, te deshidrataste severamente, no has comido bien, etcétera. Y esa es la culminación o la punta del iceberg de algo que algunas veces el corazón en las autopsias todo está normal y es algo más que todo de medio interno metabólico. ¿Esto es lo mismo que un paro cardíaco repentino o no? ¿Es diferente? Son cosas diferentes, ¿verdad? El corazón puede dejar de funcionar eventualmente y hacer un paro como tal y por eso son las maniobras de resucitación o eventualmente también puede entrar en una arritmia con una fibrilación o una taquicardia ventricular o eventualmente hay pacientes que tienen arritmias entre comillas benignas que si se exacerba esa arritmia y no se trata, culminan con una taquicardia o una fibrilación ventricular. Pero estamos hablando de un proceso en el tiempo, digamos. Sí, sí, generalmente esto no es súbito. Algunas veces en jóvenes hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón del fin de semana, donde se consume más alcohol del que el cuerpo puede metabolizar y se desarrolla una arritmia, inclusive un muchacho joven que a pesar de que no sea deportista puede caer con una muerte súbita y es por una intoxicación con alcohol. Precisamente, doctor, de eso le iba a hablar porque, bueno, en este caso es sorprendente el hecho de que sea una persona joven, que sea deportista además, pero ¿es habitual en jóvenes o es algo también de gente mayor? Puede pasar en cualquier momento. Lo que pasa es que gente mayor, uno como que está más acostumbrado a que los adultos mayores tengan ciertas patologías, pero lo hemos visto desde muchachos de 14 años, 10 años, 12 años, hasta gente prácticamente entrada dentro de su edad más productiva y que lamentablemente fallecen o tienen un evento de estos. A veces es como difícil entenderlo, ¿verdad? Como una persona que aparentemente es sana, que es joven, que es deportista, de repente simplemente cae, ¿verdad? Es como complicado de Sí, asimilar. generalmente si no estás acostumbrado o si no tenés el entrenamiento, crea mucha expectativa, mucha confusión y caos. Claro. Doctor, ya usted lo ha ido mencionando. Le iba a preguntar sobre las causas, si eran únicamente cardíacas o hay también de otro tipo, pero ya decía usted que, por ejemplo, una intoxicación con alcohol puede llevarnos a algo así. ¿Qué tipo de causas? ¿Cómo se genera una muerte Sí, súbita? generalmente nosotros lo dividimos no solo en cardiología, sino en medicina de emergencias, que tenemos que tener en cuenta varias posibilidades. Una es sistema nervioso central, ¿ok? ¿Qué pasa? Lo típico es un aneurisma, que es una arteria que se dilata, empezás con dolores de cabeza a repetición, no le das importancia, tomás analgésicos, no consultás, y ese aneurisma llega un momento en que se nos sube la presión o tenemos un momento X de excitación, sea deportivo o emocional, se rompe, hace un sangrado en la cabeza y entras en coma. La otra gran parte es las patologías cardíacas, que pueden ser patologías hereditarias, ¿verdad? Principalmente canolopatías, que eso se ve en niños, ¿verdad? Síndrome de QT corto, síndrome de QT largo, etcétera, pero que eso lo ve uno desde que el niño nace y empieza a tener una serie de manifestaciones clínicas con una expectativa de vida que no llega a los 30 años, algunas veces en países desarrollados. Otras veces son válvulas, que la válvula o está cerrada, que es estenótica, o está insuficiente, ¿verdad? Y eso hace que el corazón se dilate o se haga grueso. Otras veces es porque la gran mayoría, que es lo que pasa en los deportistas, es la miocardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Que lo que hace es que el corazón sea más grueso de lo normal y eso lo que produce es sitios que son más excitables en el sistema eléctrico del corazón y producen o desencadenan la arritmia. Y por último, una patología que se llama displasia ritmogénica del ventrículo derecho, donde el músculo cardíaco se cambia básicamente por grasa, ¿verdad? Y no genera electricidad como uno quisiera, entonces produce este tipo de arritmias. Y por último está la patología de aorta, que algunas veces hablamos del sistema cardiovascular, sí, pero la aorta generalmente es un vaso de más de 3 centímetros de diámetro, que es la encargada de llevar la sangre al resto de los órganos, hasta los miembros inferiores, y que eventualmente también puede producir
ciertas patologías, por ejemplo, la patología de Marfan, que hacen que la calidad de los tejidos de la aorta no sean adecuados, se dilate y se rompa también y haces una disección de aorta y caes con una muerte súbita. Pero todas estas condiciones se pueden detectar, digamos, a tiempo y evitar un escenario como este. Sí, por supuesto. Tanto en la valoración de deportistas de alto rendimiento como en la gente en general, ¿verdad? Es importante hacer una adecuada historia clínica, ver la historia familiar, ¿verdad? Principalmente prenden las luces de alarma cuando hay hermanos, padres, tíos o familiares que han muerto antes de los 30 años o que han tenido una muerte súbita antes de los 30 años, ¿verdad? Eso le debe hacer al clínico o al médico que está valorando estos pacientes, prender la luz de alarma y ver realmente qué fue lo que pasó. Porque de ahí uno, en el argot médico, yo puedo llegar y decir, vea, mi papá murió porque hizo una disección de aorta, pues tenía un Marfan. Pero la gran mayoría de los pacientes eso no lo manejan y lo que te dicen, no, papá cayó muerto y me dijeron que era un infarto. Y esa es otra de las costumbres que lamentablemente no tenemos en este país, la costumbre de hacerle autopsia para ver cuál realmente fue la causa de muerte. Claro. Veíamos el caso de Christian Eriksen, que fue público, ¿verdad?, que pasó ante los ojos del mundo. ¿Es común que esto se dé más relacionado con el deporte o es simplemente porque las personas están más expuestas? Generalmente es porque es algo a nivel mundial y es un evento que mucha gente sigue, pero esto puede pasar en cualquier lugar, en los aeropuertos, en un centro comercial, etcétera. De hecho, en nuestro país ya se ha ido haciendo una propaganda, considero yo que es buena, de las zonas cardioprotegidas, donde tiene que haber un desfibrilador, ¿verdad? Para, si pasa algo de esto, alguien que tenga el conocimiento y la mente fresca y seca en ese momento, que lo pueda utilizar. Claro. Si yo voy a empezar a hacer deporte, digamos, no a un nivel competitivo, no va a ser alto rendimiento, simplemente deporte por salud, ¿debería hacerme un chequeo precisamente para evitar alguna de esas situaciones? Sí, claro, por supuesto. Hay gimnasios en nuestro país que lo que te piden es un electrocardiograma, pero te voy a decir algo curioso. El electrocardiograma te puede dar mucha información o puede ser que no te dé mayor información. Vos puedes tener un corazón enfermo con un electrocardiograma que en ese momento alguien que lo interprete dice que todo está bien y te vas al gimnasio y caes muerto. Deberíamos de hacer conciencia que todos los que quieran ponerse un par de tenis, salir a caminar, lo que sea, invertir en nuestra salud, ir a donde un médico, idealmente un profesional en cardiología, en medicina interna, medicina familiar, y no es solo hacerse un electrocardiograma, es la historia clínica, el examen físico, buscando signos de alerta, ver también lo que nosotros en medicina llamamos el medio interno. ¿Qué es eso? ¿Cómo está nuestro colesterol? ¿Cómo están nuestra tiroides? ¿Cómo están nuestros electrolitos? Etcétera, porque nosotros podemos ver a una persona muy sana por fuera. Claro. Y metabólicamente es todo un desastre que hay que controlar para prácticamente no solo darle calidad de vida, sino que ese paciente salga adelante con una rutina de ejercicios, con dieta, etcétera, y que no le pasen o no le sucedan estas cosas. Doctor, lo ideal sería, si tenemos alguna de esas enfermedades que nos pueden llevar a la muerte súbita, lo ideal sería tener el diagnóstico, conocerlo y, bueno, saber el control y demás. Pero si yo no lo sé, que tengo alguna enfermedad, ¿hay algún signo físico, algún signo de alerta que me pueda decir, no sé, podría sufrir algo así o no hay manera? Algunas veces hay desmayos repentinos, ¿verdad? Donde no hay una pérdida general de la conciencia, eso se llama lipotimia. Otras veces haces cuadros sincopales cuando haces ejercicio y prácticamente te desconectas. Otras veces son dolores de cabeza persistentes, ¿verdad? Que algunas veces uno lo que le dice al paciente es, bueno, cambió el dolor de cabeza que vos tenés, y muchos pacientes lo que te dicen es el peor dolor de cabeza que he tenido, entonces ya ahí le encienden las alarmas de que puede haber un sangrado a nivel del sistema nervioso central, y a nivel del corazón generalmente es o por dolor torácico, que tiene sus características. La gente lo que le indica es como que se le sienta a uno un elefante en el pecho, te cuesta respirar,
y que se suspende cuando suspenden la actividad física. Otras veces te lo denominan como que si fuera una actividad punzante, como que si te atraviesas un cuchillo caliente de lado a lado en el pecho, o manifestaciones tal vez un poco más sencillas como las palpitaciones, que dicen, doctor, viera qué raro, yo estoy haciendo ejercicio y de un momento a otro el corazón siento como, lo siento en las orejas o hacia la mandíbula, que late anormalmente, fueron 3, 4 latidos, me terminé porque me asusté y ya. Ok. Vamos a hablar ahora, digamos, de propiamente ya cuando ocurre una muerte súbita. A mí me llama la atención que el médico de este jugador decía, él estuvo muerto antes de ser reanimado, o sea, la persona sí muere. Así es, prácticamente. Cuando vos ves que un paciente de estos cae, ¿verdad? Lo más importante es tener la mente fría y el entrenamiento. Obviamente a nivel de FIFA, a nivel de mundiales, de Copa de Oro, de Copa América, etcétera, todo el personal médico que está a cargo, no es solo el médico que va, por ejemplo, con la selección de Costa Rica, sino todo el estadio también tiene un equipo médico, etcétera, de apoyo, y esa persona tiene que estar entrenada en RCP básico y avanzado, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, un paciente cae con pérdida de conciencia, es colocarle el DAI. El DAI es un aparato que te va a decir si el corazón está en paro, dele maniobras de RCP, asegúrele la vía aérea, etcétera, o si eventualmente tiene una arritmia como una fibrilación ventricular, el mismo aparato va a decir arritmia, aléjese y hace la descarga. Posteriormente a eso, el mismo software del aparato te va guiando para poder ayudar a este paciente, uno, a que tenga todavía adecuada oxigenación al cerebro y poderlo mantener con nosotros, Claro. ¿verdad? Que es lo que nosotros decimos. En este caso, bueno, él tuvo mucha suerte de que estuviera rodeado de gente capacitada con los equipos ideales para tratar este tipo de situaciones, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos, no sé, en un parque y alguien simplemente cae? ¿Hay alguna manera de saber que esa caída no es un desmayo común, sino que es una muerte súbita? Sí, idealmente es difícil si usted no trabaja en esto o se dedica a esto, pero básicamente yo lo que les recomiendo siempre a la población en general es tener los cursos de RCP básicos que están abiertos no solo para el personal de la salud. Entonces muchas veces en ese momento no solo es tener la mente fría, sino poder decir con autoridad, usted llame al 911, poder atender al paciente, saber cómo abrirle la vía aérea, ver si tiene pulso, si no tiene pulso, iniciar con las compresiones necesarias, ¿verdad? Mientras llega la ayuda especializada. Eso es la diferencia entre salvar una vida o que esa persona lamentablemente muera. Eso es lo que uno debería hacer, digamos, todo esto que usted acaba de enumerar. Ese es el escenario normal, Ese es en el un caso escenario no. ideal. Ajá. Ok. Ahora, sí hay posibilidad de actuar y de sacar a esa persona de la muerte súbita. Sí, por supuesto que sí. Como te digo, muchas veces el RCP básico puede ser la diferencia entre la vida y la muerte mientras llega personal adecuado. Hay zonas en centros comerciales, aviones, etcétera, que traen el desfibrilador también y que te pueden ayudar y eventualmente mantener con soporte básico a esa persona mientras podemos llevarlo a un centro médico y poder determinar cuál es la causa que lo llevó a este tipo de patologías. Pero me imagino que el uso de un desfibrilador también debe ser por una persona que sabe, ¿verdad? Puede ser peligroso hacerlo en un contexto que uno no maneja. Técnicamente sí, tenés que saber dónde se enciende, cómo las paletas viene básicamente el esquema, dónde poner una y dónde poner la otra y dónde encenderlo, pero sí tenés que tener un conocimiento muy básico, muy general, y dentro de la recomendación de la población general es que alguien, un miembro de la familia, por lo menos sepa de los cursos básicos de RCP. Ok. Estaba leyendo, doctor, en la Fundación Española del Corazón, que se calcula que por cada minuto de demora existe un 10% menos de posibilidades de que el paciente se recupere. Por supuesto, eso es inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno y a la cantidad de sangre que le vaya a llegar a ese cerebro.
Entonces, muchas veces no recuperamos al paciente nada más porque no le supimos abrir una vía aérea, porque la lengua le obstruyó la vía aérea y no le llega la suficiente cantidad de oxígeno, o porque no le damos las compresiones básicas necesarias, ¿verdad? Porque tampoco es llegar y tirarse y empezar a darle, hay que saber, por eso es importante hacer los cursos, etcétera, hay que saber dar compresiones que sean compresiones efectivas, para que ese cerebro no pierda oxigenación y obviamente se pierda tiempo. Doctor, veíamos ese caso del jugador y uno dice, bueno, qué dicha que él está bien, que salió de ahí, que pudo recuperarse, que incluso ya sigue jugando fútbol, pero usted ha visto casos de gente que tal vez en otro contexto donde no había ayuda médica inmediata se ha recuperado. Sí, hemos tenido varios casos en los que técnicamente hay personal médico o alguien que sabía de primeros auxilios y los hemos podido recuperar. Nos ha pasado, por ejemplo, con atletas que hacen triatlón, ¿verdad? Y zonas muy calientes con un alto grado de humedad que hacen golpes de calor. Entonces, con un golpe de calor, con deshidratación severa, el cerebro se inflama muchísimo y son reanimados rápidamente y los hemos podido sacar, o lo que también llamamos en medicina como muerte súbita presenciada, ¿verdad? De hecho, estaba en el centro comercial, andaba con mi familia, alguien cayó, se le puso el DAI, se le dio el RCP y salió adelante. Obviamente ahí no termina, hay que ver qué fue lo que lo llevó básicamente a ese episodio para poder darle un nivel de seguridad a esa persona de que primero eso no le vuelva a ocurrir, ¿verdad? Algunas veces colocando desfibriladores permanentes, u otras veces con cirugías o evitándole eventualmente que hagan ejercicio físico extenuante. Le iba a preguntar precisamente de ese dispositivo que le pusieron al jugador. ¿Es un desfibrilador que él lleva siempre? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Sí, ese es un aparato que técnicamente, Susana, es como ver un marcapasos, solo que tiene 3 cables. Un cable que va hacia la aurícula derecha, otro cable que va hacia el ventrículo derecho y otro cable que va hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo programo el aparato, en el momento en que el corazón hace una fibrilación, ¿verdad? Esta arritmia, él hace la descarga. Entonces, obviamente el paciente puede ser que pierda la conciencia, pero cuando cae, automáticamente hace la descarga, muchas veces se ve en las piernas, ¿verdad? Y el paciente se siente y dice, ¿qué me pasó? Y sigue, ¿verdad? Algunas veces hemos interrogado, esos aparatos tienen una vida útil de hasta 10 años, dependiendo de la cantidad de descargas que haga, etcétera, y de la programación que el especialista en cardiología y electrofisiología le ponga, que en 5 años solo tuvo una descarga, otras veces en 5 meses tuvo 10 descargas, depende mucho de la patología que tenga ese paciente, pero les da para poder seguir su vida como lo más normalmente posible. Claro, lo importante de descubrir las causas después de un evento como estos, ¿verdad? Para que puedan continuar. Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay jugadores como el Kun Agüero, que a pesar de que hizo una arritmia benigna, es una arritmia que hace que la sangre tire trombos hacia el cerebro, entonces hay que mantenerlos anticoagulados. Entonces, básicamente, a él se le prohibió por la anticoagulación, por un golpe en fútbol, etcétera, que puede llevar a hematomas y a comprometerle la vida. Otros, como este jugador de Dinamarca, que Italia, por ejemplo, tiene reglas muy importantes en el fútbol de primera división y no permite que nadie juegue con esos aparatos. Entonces, por eso él terminó jugando en Inglaterra. Hay ligas internacionales que sí lo permiten, hay otras que técnicamente no. De hecho, me llamaba la atención porque en una entrevista que le hicieron decía que ahora corría más que antes, que ahora corre más que antes con... Muchas veces eso es lo que te da de seguridad, ¿verdad? De que no te va a pasar. Más que todo uno piensa cuando uno tiene hijos y tiene familia, hijos pequeños y todo lo demás. Y estos aparatos se programan de tal manera que algunas veces los mismos jugadores te dicen, mira, siento como más aire, me siento mejor, etcétera. Yo siento que es algo más desde el punto de vista mental o de placebo, pero les funciona y súper bien. Doctor, nos gana el tiempo, nada más quería que usted tal vez hiciera un mensaje final para las personas, porque yo sé que tal vez este tema puede generar un poco de susto, ¿verdad? Entonces, un mensaje final para todos los que están viendo su salud. Esto es importante, uno, que la gente tenga conciencia de que somos muy frágiles, que en cualquier momento la muerte nos llama,
que tenemos que aprender como costarricenses o como cualquier otro ser humano en invertir en nuestra salud, en buscar profesionales médicos que nos expliquen, que nos digan qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente con una miocardiopatía hipertrófica y el muchacho no hacía ejercicio, según nosotros, pues resulta que era el baterista de una banda heavy metal, entonces obviamente eso no puede, ¿verdad? Entonces nosotros le dijimos, pase a tocar jazz, tal vez no es tan de tanta exigencia como el heavy metal, y saber cuáles son nuestras limitaciones y invertir en salud y protegernos y cuidar lo más importante, que no es solo nuestras vidas, sino también nuestra familia. Y un punto importante que usted decía, este tema de los cursos de primeros auxilios, que a veces uno lo ve como, sí, tengo que ir al curso porque la empresa me está mandando, pero en realidad es importante que alguien que está en la oficina o que está en el aula, en una universidad, sepa sobre estos temas. Sí, por supuesto, deberíamos todos de saber RCP básico, avanzado, y lo más importante también es mantener la calma, mente fría y ser un líder, no ser alguien que confunda. Y lo primero que te enseñan, por ejemplo, en los cursos de RCP es alguien que llegue y diga, tengo una emergencia, usted llame al 911, no alguien, porque entonces al final nadie llama, todo el mundo está con su celular grabando la emergencia y nadie llama, sino tener ese don de poder decir usted, llame al 911, si hay 2 personas, ya usted sabe que alguien se va a dedicar a dar órdenes, el otro a dar masaje, etcétera, 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 mientras llegan los servicios de ayuda. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Su Salud. Gracias a ustedes por la invitación. Era el doctor Ricardo Chacón, cardiólogo, quien nos hablaba de la muerte súbita. Este episodio va a quedar disponible en todas nuestras plataformas, www.teletica.com, y también por medio de el canal de YouTube y también las listas de reproducción de Spotify para que todos puedan repasar los temas que hemos abordado a lo largo de todos estos episodios. Un placer acompañarlos. Mi nombre es Susana Peña. Nos vemos la próxima.